hemos visto hoy día cómo se blindan y se protegen a determinadas candidaturas, como lo que ha ocurrido en el día de ayer con la candidatura del señor Jackson en la comuna de Santiago. Resulta inexplicable, incomprensible que toda una coalición política de la nueva mayoría en Santiago no tenga candidato en una estrategia de blindar y proteger una candidatura como la que he señalado. Estos son los elementos que ya empiezan al inicio de esta campaña parlamentaria a diferenciar el estilo y la forma. Nosotros decimos algo y lo hacemos. Hablamos de unidad y la fortalecemos. Hemos presentado una lista parlamentaria común y unitaria, hemos presentado una lista común y unitaria en todas las candidaturas acordes en el país y lo más importante, hemos enfrentado en un campo de absoluta competencia entre los abanderados de Renovación Nacional y la UDI y en algunos casos independientes como fórmula de abrir espacio a las colectividades políticas de los independientes, a diferencia de lo que estamos viendo en la Concertación y el Partido Comunista, que hablaron mucho, pero ya tienen varias candidaturas blindadas y protegidas. No se atreven a competir, no se atreven a actuar en unidad como nosotros sí hoy día lo estamos haciendo.